estamos ya a mí me parece muy curioso porque a pesar del, sobre todo Estados Unidos, a pesar del tremendo gasto fiscal, sabemos que base monetaria se transforma en oferta monetaria a través del TGA, o sea que el gobierno sí que evidentemente puede transmitir unidades monetarias, crear inflación, básicamente. A pesar de un gasto fiscal brutal, esto, Diego, yo te pregunto alguna vez, ¿cómo de enfermo debe estar el sector privado, verdad? La contracción del crédito, préstamos, para que, a pesar de ese gasto fiscal, estemos viendo esta desinflación. O sea, a mí lo que me hace pensar es que el sector privado está completamente enfermo y, de momento, cebado, en cierto modo, sostenido por un gasto fiscal que es muy ineficiente, ya lo sabemos. Lo Y el cual no nos consumo de deja la una... gente también. Pero el consumo de la gente... sí, Estados el Unidos es consumo de muy la gente... consumista, pero mucho. O sea, es una enfermedad eso. O sea, el Sí, consumismo de Estados que Unidos. había ahorro previo, efectivamente, que se está gastando, pero si está el crédito en contracción, a priori el consumo de la gente debería reducirse. Sí, hay una bolsa de ahorro previo, efectivamente, que se está gastando, pero a mí hay una variable ahí que me falla, ¿no? Si está cayendo Fija, tanto... Sí, no sé qué opinas tú, Diego. eso puede ser un Porque eso es efecto por de... liquidez. Pero, sí, pero fíjate, puede ser un efecto de desinflación, donde la gente perciba que a lo mejor las cosas están mejorando y de repente se pongan a gastar como loco. Como dice Marc, y sobre todo en Occidente somos una sociedad mucho más consumista, que no tiene nada que ver con un sistema, digamos, más capitalista, que tendría que ver con otra cosa muy diferente, pero sí, eso a lo mejor, la percepción de que los precios estaban cayendo, que la gasolina estaba cayendo en Estados Unidos, permitió un poco más de ligereza al consumidor norteamericano, pero el problema vendrá, y de hecho los inventarios han estado aumentando otra vez en Estados Unidos, el problema vendrá del margen, el margen de las familias, el margen de las empresas. O sea, la liquidez, lo que he dicho, la liquidez que tienen para sobre gastar. todo, sí, sobre todo con los ingresos. Y fíjate, José, que se ha visto algo también en Estados Unidos, en el empleo, mucho empleo público y mucho empleo a tiempo parcial. Es decir, la gente necesita ya no un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos para mantener el, digamos, el nivel de vida que tenían en la pandemia. Y mientras puedan, pues posiblemente vayan a poder seguir gastando. Cuando haya una recesión de margen, que los márgenes, en el caso de los bancos ya lo estamos viendo, y cuando se drene el repo inverso, yo creo que aquí van a aparecer problemas por todos lados. De momento, mientras no llegue esa, digamos, como digo, recesión de balance, de margen en las empresas y en las familias, sí que lo vemos, sí que lo estamos viendo ya el impacto en las medianas y pequeñas empresas en Estados Unidos. De hecho, los PMIs que hace el Standard & Poor's creo que son más basados en empresas medianas y pequeñas. El ICM es empresas mucho más grandes. Cuando veamos, y se ve mucho peor incluso el PMI de empresas pequeñas. Yo creo que cuando hay una recesión, si llega a haber una recesión de margen, ahí es donde pueden empezar los problemas. Y esta es la situación en la que estamos, y es por ello que vemos mucha más resistencia en la economía norteamericana que una economía europea. Y José, yo creo que Lagarde, yo no querría estar en el papel de Lagarde, porque Europa, hombre, yo en es el de un Lagarde y desastre. Powell han caído tanto en su propia trampa que yo creo que debería estar. O sea, eso es una montaña de estrés. A no ser que te dé igual todo y les importa solo el salario. O sea, eso es una montaña de estrés y de presión. Powell yo creo que está saliendo mucho mejor parado de lo que están saliendo otros banqueros yo centrales. estoy de acuerdo también, ¿eh? A ver, al menos dice la verdad, está haciendo lo que dice últimamente. Sí, y que además Powell poco más puede hacer. Es decir, siempre que llegó muy tarde a la lucha contra la inflación, que la negó, que luego a lo de transitoriedad, sí, que ahí se pudo equivocar, pero desde luego ahora mismo no tiene más sentido subir tipos de interés. Ya ha ahogado, lo que estamos viendo. Ya ha ahogado el sector O sea, privado. Powell lo que tiene que hacer es subir los tipos al 7, pero de golpe, y a tomar por culo. O sea, provocar una recesión de golpe y ya, porque cuanto más se alargue, más va a ser. Yo no lo creo peor va a ser y más largo va a ser. Porque el problema ya no está en el sector privado. Tú tienes que bajar la demanda agregada, pero el sector privado bueno, lo que tú cuentas es que mantiene el consumo, pero yo creo que desde los últimos coletazos el sector privado ya está ahogado. Entonces, lo que tendría que hacer Powell
subir más los tipos de interés, yo no sé si ayudaría demasiado, sino colapso en la bolsa. Mandar una narrativa al propio Biden, al gobierno, de, oye, política monetaria y fiscal debe ir de la mano. Si nosotros remamos en un lado y vosotros no vamos a acabar con inflación. Pero la culpa no es nuestra, no es la política monetaria, sino la política fiscal. Yo creo que debería ir por los tiros, y lo que ha hecho Christine Lagarde algo mejor, en este caso, que sí ha mandado un par de mensajes a los gobiernos periféricos, pero Powell no lo ha hecho. Entonces, claramente, dejarle el marrón al gobierno y poner el foco en el gobierno, que es el que tiene que tener el foco. Vamos, así lo el problema veo es que el gobierno va a hacer algo hasta 2025. Pues, pero por lo menos que la sociedad lo sepa. Que sepa que ahora mismo... si cualquiera que esté un poquito informado, o sea, como nosotros, sabe que el problema es fiscal actualmente. O sea, el problema es fiscal en Estados Unidos y es político, como se me ha hablado antes. O sea, el problema es fiscal. Pero claro, la cuestión es, Estados Unidos, ¿qué va a cerrar este año? ¿Con un 8,5 o 9% de déficit? En esos entornos, sí. En esos entornos. Además, se suele cerrar en septiembre y por esos entornos, sí. Y además es curioso porque sabéis que el gobierno, además, que sabe que siempre hace las cosas mucho peor que el sector privado, es normal. Son 4 o 5 burócratas frente al mercado, entonces las decisiones siempre van a ser peores. Se financió mucho peor. En la época de los tipos bajos, las empresas, antes hemos hablado de grandes empresas, no tanto las pequeñas, pero medianas y grandes empresas, se financiaban a largo plazo, es decir, tienen una deuda que no vence hasta largo plazo a tipos muy favorables. El gobierno, sin embargo, se financió sobre todo a corto plazo y le vence mucho ahora y lo va a tener que rolear o refinanciar a tipos ahora mismo al 4,5, 4, 5%, lo que sea, y el gobierno es el que se va a ver con un coste financiero tremendo, cosa que las empresas capearon mejor al aprovechar esos tipos bajos y financiarse a mucho más largo plazo, y por lo tanto no tienen ese problema que sí tiene el gobierno. Es verdad que el gobierno tiene la impresora de dinero para bueno, al final mutualizar el riesgo, pero se ve perfectamente en la decisión de un mercado que al final tiende a asignar mejor el capital, a tomar mejores decisiones, y entendió mejor el ciclo que el gobierno, que pensaba que estos tipos cero era eterno y se financiaba a corto, y ahora se va a ver como muro de vencimientos 2024 van a tener que rolar un montón de deuda, que es una barbaridad además, a unos tipos, 8 trillones. A unos tipos muy agresivos, y va a suponer ya los intereses pues la segunda mayor partida del presupuesto, lo que es auténtica barbaridad, por encima de defensa, por encima de sanidad, por encima de educación, y esa es la espiral de deuda que comentabas al inicio del programa, Diego, en la que se está metiendo Estados Unidos, y a ver cómo sale, ¿no? Porque además, cuando más financiación necesita, más se le caen los acreedores, ¿no? O más amenazan con caérselo, ¿no? De momento parece que no se están cayendo del todo, ni Japón ni China, pero la amenaza está ahí. Entonces, esa es un poco la espiral de deuda cuando entras, que no hay manera de salir. Pero el problema es más para qué se usa esa deuda. O sea, si la deuda se usa en construir fábricas, infraestructura, en mejorar las cosas para crecer más a futuro, aún te lo podría llegar a comprar. Pero es que se usa para el gasto corriente, para pagar pensiones, ayudas. Claro, no sé, claro, y eso vuelve a la economía como más inflación, más consumo, más viva la fiesta. Pero no se usa, por ejemplo, o sea, Estados Unidos tiene un grave problema de red de trenes enorme. O sea, la infraestructura de trenes es penosa en Estados Unidos. Que envían la mayoría de paquetes por avión en lugar de por tren. Tan solo hay la parte del corredor ese de arriba de Estados Unidos con Canadá, que tiene un poquito de infraestructura de trenes, y 4 que van hacia los distintos puertos del país, y ya está. Pero encima la infraestructura está vieja. O sea, falta infraestructura de trenes, y en parte eso también ayudaría a toda esa ideología de contaminar menos y todo eso. El tren contamina menos que un camión. Fijaos que estamos hablando de Estados Unidos, pero es que si miramos para el resto, no es que lo estén haciendo mucho mejor, ¿eh? Bueno, a ver, Europa tiene mejor está como está. China tiene problemas con el tema inmobiliario. Ya no te quiero decir Reino Unido, que eso ya es... ya veremos si el Banco de Inglaterra, que a lo mejor ni controla la inflación y tiene un desplome de la economía. Y esto, claro, el caso de Europa, como el Reino Unido, es que hemos decidido quedar expuestos a riesgos geopolíticos, sobre todo en temas energéticos ahora mismo. Y es un cachondeo, porque no sé si fue que comentó Lorenzo Ramírez en uno de sus, no sé si en el taller, en el Despegamos,
que hacía un informe diciendo que teníamos que ser más independientes energéticamente. Pues la verdad es que estamos haciendo unos logros para hacer independientes energéticamente. Yo no sé qué Panda o son malos o están tarados de la cabeza. A eso está la guerra de Gaza. O sea, está para liquidar Gaza y crear un nuevo canal de Suez. Pero sigue siendo dependiente. Sigue siendo dependiente energéticamente, porque vas a tener que comprar, y en este caso va a ser cada vez más de Estados Unidos. Porque no. Vamos a todo lo que hemos comprado a Arabia y todos estos, por eso no dicen nada de Israel. Porque el plan es cargarse Gaza y hacer un nuevo canal entre Israel y Gaza. Entre Israel y Egipto. Y la cuestión, claro, ¿quién va a ser dueño de ese canal que tú hablas? Evidentemente ya sabemos quiénes van a ser los dueños, ¿no? Pero luego ya sabemos quién manda a quién.